Paz y bien, queridos hermanos, queridas hermanas, que el Señor les bendiga grandemente en este momento y qué alegría me da compartir con ustedes. Estamos en meditación. Hoy quiero compartir con ustedes el tema Comprados por Cristo. Es interesante, ¿verdad?, poder escuchar esta frase, comprados por Cristo. Y para que entendamos un poco el título de este tema, quiero compartir una historia muy bonita sobre una joven que estaba a punto de morir, condenada a morir. Su madre estaba preocupada, ya se imaginan, ¿verdad?, con su rostro pálido y pudiendo refrenar o no pudiendo refrenar sus sentimientos, se apartó de la cama y se puso a llorar. Fíjese, la hija se dio cuenta de esto y le dijo algo. Mamá, ¿verdad que cuando tú compras algo en la tienda, lo pagas, tienes derecho a llevártelo a casa? A lo que la mamá respondió, pues sí, claro que sí. Cuando compro algo, yo me lo llevo a la casa. A esto la hija le respondió con una voz, dice, quizás lentamente, pero con una voz solemne le dijo, yo quiero que escuches esto. El Señor Jesús ha comprado, oigan, con un precio inmenso mi vida. Así que Él tiene derecho a llevarme a su casa. ¿Se imagina usted cómo se sintió esta madre? La madre no le quedó de otra que decirle, sí, hija, tienes toda la razón. Y de verdad que no es fácil verlo como lo vio esta joven, con esa gran fortaleza y con esa gran seguridad que Cristo había pagado el precio por su vida. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. Él pagó por nuestra vida, por nuestros pecados y ahora Él nos ofrece una vida eterna. Pero yo quisiera quedarme un poco con lo que estaba sucediendo con esta joven. Hablar un poco de lo que es el duelo. No es fácil hablar de esto, no es fácil tocar este tema. A veces uno lo toca en familia, no sé si les ha pasado, y los hijos o los demás seres queridos dicen, ay, no, de eso no hablemos. ¿Les ha pasado? Cuando uno empieza a hablar de la muerte, y que si me muero y que esto, y todo el mundo bloquea el tema y dice, no, de eso no vamos a platicar. No nos vamos a poner tristes, porque de verdad que es un tema difícil, pero yo les digo, es un tema necesario. Es un tema importante que debe de estar allí al día, como cualquier otro tema, como cualquier otra plática. Quiero respaldar esta palabra, este mensaje con la palabra de Dios en 2 de Samuel, en el capítulo 12, versículo del 14 al 23. Encontramos en esta historia algo que le sucedió al rey David. Quiero que lo compartamos, que lo leamos y va usted a darse cuenta de lo que él vivió. Vamos a leer del 14. Pero como ofendiste a Yahvé en este asunto, el hijo que te nació va a morir. Dicho esto, Natán se marchó a su casa. Versículo 15. Yahvé hizo que este niño enfermara gravemente. El niño que la mujer de Urías había dado a luz se puso muy mal. David rogó a Dios por el niño, ayunó rigurosamente y cuando volvía a su casa se acostaba en el suelo. Los ancianos de su corte iban a rogarle que se levantara de ahí, pero él no les hacía caso y se negaba a comer con ellos. Cuando el niño murió, al 7º día todos temieron darle la noticia, pues decían, cuando aún vivía el niño no hacía caso de nuestros consejos. ¿Qué disparate no hará si le decimos que murió el niño? Pero por sus cuchicheos David comprendió que su hijo había muerto. Preguntó pues, ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, ha muerto. Entonces se levantó del suelo, se bañó, se puso aceite, se puso ropa limpia y se fue luego a la casa de Yahvé a orar. Al volver a su casa pidió alimento y comió. Sus oficiales le dijeron, ¿qué es lo que haces?
Cuando el niño vivía, ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto, te levantas y comes. David le respondió: mientras el niño vivía, ayuné y lloré, y pues me decía: ¿quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño no morirá? Pero ahora que murió, ¿por qué voy a ayunar? ¿Puede hacer que vuelva? Yo iré donde él, pero él no puede volver a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, qué interesante relato. La palabra de Dios en un momento de dolor, de luto, en un momento que nos inicia contando que esto viene por el pecado que cometió el rey David. Imagínense, primero nos cuenta que le había nacido un niño. Y puede usted traer a su mente esas imágenes de la alegría que un papá o una mamá puede tener cuando tiene su recién nacido. Cuando tiene esa personita especial en sus brazos, cuando lo contempla, ¿verdad? Qué lindo regalo de Dios, decimos, cuando hemos contemplado nuestros hijos recién nacidos. Es una alegría inmensa, un agradecimiento inmenso que se siente hacia Dios porque sabemos que Dios nos lo ha regalado. Pues David vivió esos momentos con su niño, momentos de alegría, de gozo, de agradecimiento quizá. Pero luego el profeta que nos contaba la palabra se acerca y le dice que el niño que le había nacido va a morir. Va a morir. ¿Qué sucede? Ya habíamos compartido también en la palabra de Dios, habíamos escuchado cómo el niño de verdad empieza a ponerse grave. Y David pasa, dice, 7 días en ayuno, en oración, ni siquiera podía dormir, no dormía. Cuando llegaba a casa, dice que se tiraba al suelo. Mire, él estaba de verdad profundamente adolorido. No era cualquier oración que hacía. David era un momento profundo de oración, con dolor, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, quizás como dice la palabra. Era una oración de verdad muy fuerte, muy profunda, con mucha fe incluso. David ayunó y se postraba ante Dios, clamando, pidiendo porque se sanara su hijo. No sucedió. 7 días después, el niño murió, nos cuenta la palabra. Y yo quiero sacar 3 puntos importantes de este relato, de estos versículos que acabamos de compartir. Vea bien. Número 1, levantarse. Es que no es inusual, es inusual. ¿Cómo lo podemos ver nosotros? Al igual que aquellos ancianos que le acompañaban. ¿Cómo es que ahora que está muerto su hijo ya ni llora? Y es más, se puso de pie, se levantó, fíjese. Y número 1 yo te pongo como punto clave para el momento de luto, para el momento de tristeza, para el momento de dolor. Se levantó, David se puso de pie. Y es que la pérdida de un ser querido no puede llevarnos a hundirnos en la tristeza, en la depresión, en la angustia, en la impotencia, qué sé yo, en lo que estamos pasando y quedarnos ahí. Estamos, podemos decir, un tiempo prudente, un tiempo necesario, un tiempo justo, el luto, el llorar. Pero no podemos hundirnos en eso, no podemos quedarnos ahí, porque sería renegar contra la voluntad de Dios. David, un hombre de Dios, se levantó, se puso de pie. Vea qué interesante. Y yo recuerdo, solo te cuento un ejemplo, cuando mi nieta, mi primer nieta murió. Recuerdo, al igual que David, mi hijo, mi nuera en el hospital, allá en el seguro, metidos con la niña, como los últimos quizás 4 o 3 días, sin salir de ahí. No salían. Mire, me recordaba esto, me impresiona mucho esta lectura por eso, porque yo recuerdo que ellos no se despegaron de su cama. Estaban ahí, a ellos les permitían estar ahí, nosotros solo podíamos verlo por una puerta de vidrio, pero ellos sí, sus papás les permitieron estar junto a ella. Y aún después
que ella muere en el momento de la vela, fíjense, pasó algo. Ellos igual seguían con la misma ropa, sin comer, y estaban ahí. Y ellos, recuerdo que llegaron unos hermanos de nuestra iglesia, de nuestro movimiento, y oraron por ellos, y se tornó un momento muy bonito, muy espiritual, de mucha fe, de mucha alabanza. Y ellos, después de la oración, se levantaron y se fueron a cambiar y hasta comieron. Y me recordaba esto, David hizo eso, se levantó. Número 2, se lava, se unge, se cambia. ¿Se imaginan 7 días sin cambiarse, sin comer, sin bañarse? Se unge de aceite. El aceite no solo era para los elegidos o para la unción, sino también para dar brillo. Entonces él nuevamente revive el deseo quizás de vivir, se pone en pie, que es hermoso esto, nosotros poder decir, bueno, tienes que mejorar, no podemos dejarnos hundir, ¿verdad? Por el luto o por lo que tengamos, sino que buscar nuevamente esa unción, esa cobertura de Dios. Vea qué hermoso esto. Y por último te digo algo. Adora a Dios. Número 3, adora a Dios. Se levanta, se baña, se unge y se va a adorar a Dios, dice el versículo 21. ¿Cómo David vivió este momento? Primero de alegría, de dolor, de luto, de petición, y luego en ese tercer momento que quiero que quede en tu corazón, ese tercer momento es ¿qué? Adoración a Dios. Alabanza a Dios. Es un momento, llega el momento de la aceptación de la voluntad de Dios, de lo que Dios está haciendo. Yo sé que son muchas las familias que están de luto en este tiempo. Son muchas las familias que hemos pasado ya un momento de dolor, un momento de luto, un momento duro, pero eso no puede llevarte a un resentimiento, a una vida, ya se acabó todo, ya no volviste a sonreír, ya no tienes sueños, ya la vida se acabó para mí. No, mira, David con todo eso se levantó, se puso de pie, se bañó, se quitó aquella ropa que quizás era ropa de dolor, de tristeza, de amargura, de resentimiento. A veces muchas personas se quedan con ese vestido de resentimiento, y resentimiento hasta con Dios, resentidos con Dios por lo que sucedió. Ay, Señor, pero si yo te pedí, no me escuchaste. Y se quedan con esa ropa de resentimiento por muchos años. Se quedan con esa ropa de luto, con ese vestido de negro por muchos años, porque no eres capaz de ponerte de pie, de lavarte, de bañarte, de cambiarte con esa ropa de esperanza, con esa ropa que se llama fe. No has sido capaz de eso. Pues hoy vamos a aprender esto que David hizo. Vea, repito esto, número 3, adorar a Dios. Se levanta, se baña, se unge y va a adorar al rey. Después de su enfermedad, después de lo que sucedió, David se pone en las manos nuevamente de Dios. Va al templo, dice la palabra. Va al templo, va a adorar al Señor. Y cuando regresa, él viene y pide comida, se alimenta. Y fíjense que más adelante, si seguimos leyendo, dice la palabra de Dios que él se fue a darle consuelo a su esposa, a la madre de aquel bebé. Fue a abrazarla, fue a consolarla, nos dice la palabra. Fue capaz entonces ahora de ver el dolor de las otras, porque a veces nos encerramos nosotros en ese dolor porque pensamos que solo nosotros estamos pasando esos momentos y no somos capaces de ver que tal vez las otras personas también tienen ese dolor. Quédate entonces con estos 3 puntos claves de estos versículos o de estos párrafos que leímos de la historia del rey David. Número 1, se levanta. Número 2, se lava, se baña, se unge, se cambia la ropa de luto. Y número 3, va a adorar a Dios, va a visitar. Él no está resentido con Dios. Él le alaba a Dios, él le sigue sirviendo a Dios. Ánimo, queridos hermanos, recordándoles siempre que Dios les ama. Bendiciones.